Mi buen amigo Javier Roca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, gracias. Muy bien, Javier nos acompaña también desde Lima, Perú. ¿Cómo te ha ido, Javier? Bien interesado por el tema que van a tratar hoy. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar entonces, Ignacio. Sí, sí. Y honor al tiempo y las personas puntuales que, de hecho, están desde antes de las 8:30, Perfecto, así que. muy bien, muy bien. Ya que pasa algo, no sé por qué no me deja grabar esto. Hagamos lo siguiente, vamos a hacer algo porque no sé qué es lo que está sucediendo que no me deja grabar. Un momento, Ignacio, por favor. Porque tú tienes el Hawks en este momento. Necesito que me lo regrese, por favor. Sí, por eso que no me deja grabar. Lo tienes que regresar y después yo te lo... Perfecto. Recording in progress. Muy bien, señores, estimados amigos y colegas. Un momento, ¿sí? Muy bien. Estimados amigos y colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por la confianza que han depositado en nosotros, en integrarse a esta extraordinaria conferencia titulada Hablemos menos de BIM, más de transformación digital, una conferencia que va a estar conducida por mi buen amigo y colega, ingeniero Ignacio Barra Rebolledo. Ignacio es ingeniero civil con 16 años de experiencia y los últimos 10 años dedicados a proyectos viales. Con la experiencia en gestión de proyectos, ser capaz de identificar problemas y canalizar soluciones a través de la digitalización. Ignacio es ingeniero civil en obras civiles, egresado en el año 2006 de la Universidad de Santiago de Chile, y en Sigurat Global Institute of Technology tiene un máster internacional en BIM, manager en Ingeniería Civil, Infraestructura y GIS, egresado en el año 2019. De alguna manera es cofundador y BIM manager de la firma de consultores Ingebim S.p.A. y cumplió importantes funciones como inspector fiscal en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas acá en Chile. Efectivamente, como jefe de proyectos y también pues ha tenido experiencia y funciones como jefe de proyectos en ingeniería civil, ingeniería vial. Esto es uno de los testimonios que nos brinda Ignacio en los momentos, en los instantes de su vida profesional que ha sido conferencista. Muy bien, Ignacio, te voy a pasar el host para que a partir de este momento tú tomes el control total, pues. Recording stopped. Perfecto.
Gracias, Carlos, y gracias a todos los asistentes. Espérate. Se detuvo Disculpa, la tienes grabación. tú tienes que grabar a partir de este momento porque te pasé el Hox. Tú tienes que grabar a partir de este momento. Voy a poner aquí grabar. En el récord. ¿En la nube? Ponle en récord. En récord. Sí, pero en la nube o en mi computadora. En la nube, En la computadora. En la Recording computadora. in ok. progress. Ok, ya está grabando. Dale, ok. Comenzar eso. Repito un poquito, agradecer a Carlos la invitación. Más que nada, acceder a la red de contactos que tiene él, que sé que es grande en Latinoamérica, entonces también dar a conocer un poquito esto que escuchamos de BIM, bastante que en redes sociales, en el mundo de la construcción, cada vez es más escuchado, tanto por el lado de arquitectura, construcción. Y como decía ahí la presentación que me hizo Carlos, yo soy ingeniero civil dedicado al tema de caminos, a esa edificación, o sea, el tema del BIM se asocia un poco más al tema de edificación, pero claro, yo como jefe de proyecto, como inspector fiscal, siempre tenía esta inquietud de solucionar problemas por medio de la digitalización, de ocupar herramientas digitales que me ayudaran un poco a facilitar el día a día, los procesos, y mi idea justamente es quitar, desmitificar un poco lo que a veces, bueno, yo con el tiempo entiendo un poco más del principio, claro, había muchos mitos de que mira esto, otro, entonces la idea de esta presentación en particular es aclarar un poco esos mitos y de cierto modo ver cómo esto va avanzando hacia lo que es finalmente el concepto de transformación digital. Yo lo invito a prender la cámara también, somos pocos, así que a lo mejor también me interrumpen si quieren, podemos conversar, hablar, aprovechar la instancia que no somos muchos, y también por la hora que es ver caras también mientras uno habla es importante en ese sentido y no sentir que uno está solo hablando. Bueno, comencemos entonces. El contenido de la charla, ahí aparece un poquito, la idea es hablar de BIM, más que lo que a lo mejor muchos pueden pensar, hablar como es una metodología de trabajo dentro de un proyecto, que no es solo un software y tampoco son modelos tridimensionales, que otra visión que mucha gente tiene, ver cómo BIM también se vincula con la nube, también BIM asociado a otro tipo de tecnologías que están actualmente en el mercado, cómo esto se interrelaciona con la transformación digital y también algunos beneficios de la transformación digital. Y finalmente ver un poquito la pregunta y dice si esto es voluntario o obligatorio implementar transformación digital en una empresa. Bueno, esta es la presentación que me hizo Carlos. Yo soy ingeniero civil, he trabajado principalmente en proyectos viales y donde justamente he querido llevar esta metodología de trabajo a este tipo de proyectos. Soy soy embajador de seguridad aquí en Latinoamérica y en Chile también, entonces si alguien tiene duda del máster me puede hacer ahí preguntas. Y como decía, también soy cofundador de IngeBIM, que es una consultora que justamente nos dedicamos exclusivamente a proyectos viales y también hemos abarcado un poco otro tipo de obras lineales, también llevando esta metodología a proyectos ferroviarios, caminos, temas hidráulicos, entonces entender un poquito que el BIM no está enfocado solamente a una pura área. Y he participado en congresos internacionales como este que fue en Chile, de Inforum Chile, me invitaron también a un congreso de Perú, todos, por el momento todos de manera digital. He participado también en conferencias de la Universidad de Santiago de Chile y hace unos meses atrás estuve en Barcelona también hablando un poquito de este tema en la Student Week, que es un evento que hace asegurado un poco para sus alumnos que están participando o cursando los másteres. Bueno, la gran pregunta que nos hacemos mucho es ¿qué es BIM cuando partimos con esto? Bueno, BIM es el acrónimo de Building Information Modeling. No sé si alguien se anima un poco a hablar de qué sabe que es BIM o si tiene alguna idea de por dónde apunta qué es esto de BIM. Bueno, la idea es que podamos participar todos aquí. Bueno, ahí pueden levantar la mano si alguien quiere participar y Carlos, tú me vas avisando si hay alguna pregunta por el chat también, no hay problema. Bueno, aquí hay una definición que aparece en el estándar nacional en Chile, generado por Plan BIM. Dice que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Esta definición hace inmediatamente referencia a que hablamos de BIM como una metodología de trabajo. O sea, mucho asocia uno a BIM a un software. Eso se escucha bastante. De hecho, yo ya que estoy dando acto en este tema, todavía hay mucha gente que ve BIM como que es un software que yo compro y empiezo a aplicar BIM.
O también se quedan con esta idea de que BIM son modelos tridimensionales que yo tengo que hacer y entregar y alguna, o sea, y estos modelos sirven para algo. Parte sí, parte no. Esto está bien influenciado también por las casas de software, que obviamente lo que más vende, lo que más se muestra es el tema de los modelos tridimensionales, sobre todo en redes sociales. Las casas de software son especialistas en el tema del marketing y poder decir que sus software son BIM y te muestran los modelos virtuales los más bonitos que hay. Entonces, hablamos de BIM, que era el acrónimo de Building Information Modeling. Entonces, esto nació en la edificación por el lado de los arquitectos. Los arquitectos vienen haciendo maquetas por años y años. Pero hablamos de un modelo tridimensional digital que además es capaz de contener información. O sea, no hablamos solamente de una maqueta visual, sino que además es como un archivo digital me permite además anexar la información. Y como decía la definición del estándar de Plan BIM, hablamos de una metodología de trabajo que puede ser aplicada en todo el ciclo de vida del proyecto. Hablamos de diseñar, construir y operar. Y en ese ciclo de vida, esta metodología de trabajo puede aportar diferentes beneficios dependiendo de la etapa. Hablamos de análisis, documentación, construcción, logística. Empezamos a ver cómo empezamos a interactuar con varias necesidades que a veces uno tiene en las mismas etapas de cada diseño, ver cómo lo solucionamos con esta forma de trabajar. Como les digo, es aprovechar las tecnologías que existen vigentes, cómo han ido evolucionando y sacar beneficios en lo que hacemos actualmente. Para eso, como ven, existe las herramientas digitales, que obviamente son los software que nos ayudan bastante. Eso ya viene hace bastante tiempo. Incluso, por ejemplo, este software de Zoom que tenemos acá, que nos ayuda a conectarnos a la distancia, cosas que años atrás hubiera sido impensadas, que nosotros nos pudiéramos reunir y poder yo presentar y ustedes estar ahí escuchándome, a no ser que sea una forma presencial. Entonces, como les decía, es ver cómo la tecnología en este caso van evolucionando y nos ayuda a nosotros a solucionar el día a día lo que hacemos en los proyectos. Entonces, no quedarse un poco en que BIM es simplemente la adquisición de software que vamos a emplear para alguna cosa. Obviamente los software nos ayudan porque es parte de la digitalización. Como ven, hay una infinidad de software que existe en el mercado. Todos, la mayoría se venden como software BIM que aparece, y la idea es justamente llegar a un resultado que ya son modelos tridimensionales que yo los genero para poder aprovechar esa información y ocuparla en distintos usos dentro del ciclo de vida del proyecto. Hablamos de edificación y también hablamos de infraestructura ya, que es un modelo nuestro de una carretera que estamos generando, que es un poco mi especialidad. Entonces, vamos avanzando un poco de BIM. Entonces, asociamos un poquito el modelo 3D, que siempre aparece en todo, como les digo, en todas las publicaciones, que es un poco lo que más se muestra y lo que más se sabe. Cuando uno entra al BIM, el primer concepto que aparece es software y modelos 3D. Hablamos según la definición de BIM, que es un trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? En cierto modo, que la forma tradicional como se ven haciendo las cosas, donde existen nichos independientes de personas, ingenieros, arquitectos, mandantes, que cada uno se interrelaciona de una forma, como aparece ahí en la imagen. Cada uno trabaja de una forma más o menos autónoma, tiene poca comunicación, o la comunicación no es de la mejor forma. La idea justamente del trabajo colaborativo es que BIM centralizar la información, o sea, que sea un único depositorio, un repositorio de datos donde todos puedan llegar a eso. Y la tecnología que está acorde a esto justamente es la nube. Ahí donde nosotros podemos tener un servidor donde está toda la información y podemos ir rescatando y podemos tener los archivos actualizados e informados a todos los participantes del proyecto. En la metodología en particular, esto se conoce como un entorno común de datos, que justamente, en relación a su nombre, es una plataforma que nos permite a todos los participantes del proyecto poder acceder a la información de una manera rápida y actualizada. Esta es un poco la definición también de lo que es trabajo colaborativo según lo que dice Plan BIM de Estándar Nacional de Chile. Entonces, ¿y cómo se involucra esto dentro del ciclo de entrega de información? Ya vimos un poquito la parte de los software, los modelos 3D, la forma en que esta metodología accede a la parte colaborativa, pero también tiene un proceso de licitación. Esto aparece en la PAS 1192 del Reino Unido, que ha ido evolucionando y ha pasado un poco a lo que ya tenemos la ISO 19650, donde comenzamos
con un ARL, que es la parte de donde requiere la información el mandante, prepara su antecedente en base a lo que él quiere obtener de un proyecto usando metodología BIM. Pasamos después a un plan de ejecución. El plan de ejecución, conocido también como PEP o BEP por sus siglas en inglés, es un documento que presenta justamente la persona que quiere participar en este proyecto e indica cómo va a llevar a cabo cada uno de los usos o requerimientos que en este caso hizo. Voy a ver si puedo. Aparece en el mouse. Ahí sí. Ahí se ve el mouse, ¿cierto? Entonces, ahí aparece cuando el IR justamente, que ves ahí como el CAPEX, el inicio de este flujo de información dentro de un proyecto donde el mandante indica sus requerimientos dentro de un pliego, una base de licitación, especifica qué es lo que él quiere obtener de su proyecto mediante la utilización de la metodología BIM. Después viene el plan de ejecución BIM, como les comentaba, donde cada uno de los que participa o quien se publica el contrato define cuál va a ser la forma en que va a llevar a cabo el contrato, usando las tecnologías que existen para poder cumplir esos requerimientos. Y después llegamos al MDP, que justamente ya son el detalle de los entregables que yo voy a entregar, voy a ir generando en este proyecto para poder cumplir con los objetivos que teníamos en un principio. Este es un ciclo que va avanzando desde la idea conceptual, diseño. Como decía, el BIM le deja aplicarlo en todo el ciclo de vida del proyecto. Y obviamente esto es gradual. Vamos hablando de documentación, información no gráfica y modelos gráficos, que son tipos de información que yo puedo obtener. Asociando un poco a la digitalización, finalmente esto se transforma en una gran base de datos de un proyecto que me permite a mí manipularla, operarla, sacar información, mediante justamente lo que vimos anteriormente, este entorno común de datos que nos permite acceder de una manera rápida y directa a cada uno de los que está participando en el proyecto. Bueno, ¿qué es lo que busca finalmente un mandante en este caso cuando pide BIM? O sea, uno de los mayores problemas es que generalmente en un principio, no sé si a alguien aquí le ha tocado participar en un proyecto con requerimientos BIM, es que a veces parece muy vago el concepto o este primer punto que aparece aquí, que es justamente el requerimiento del mandante, es que precisamente pone, yo quiero que su proyecto sea en BIM. Entonces, ¿qué entiende por qué quiera BIM? Muchos, como les digo, lo asocian a que entregar modelos 3D, pero ¿y qué hago con esos modelos 3D? Entonces, existe una serie de usos que se llaman, como también se pueden hacer un poco a dimensiones BIM, que a veces se ha escuchado bastante, que la tercera dimensión, la cuarta dimensión, quinta dimensión, que asociado yo lo asocio más que nada a tecnologías que van apareciendo en el mercado. Por ejemplo, la dimensión, la 3D, justamente son los software que permiten generar modelos 3D. El 4D son software que permiten incorporar programas de tiempo dentro de su análisis. Después viene el 5D, que son software que permiten incorporar el concepto de costo, y así va pidiendo 6D, de management, de eficiencia, y se van apareciendo. Pero finalmente, estos software lo que hace es generar un modelo tridimensional que la idea es darle un uso que me otorgue beneficio al proyecto. Y esto es que sacado un poco de la guía de Pensilvania, aparece una serie de usos que efectivamente yo podría aplicar dentro del proyecto en cada una de las fases. Hablamos de operación, construcción, diseño y planificación, y aparece un poco más definido, por ejemplo, la modelación de condiciones existentes, que estas se podrían aplicar en todo el ciclo de vida del proyecto y que justamente es modelar lo que yo tengo antes de generar cualquier diseño o proyecto. Es saber dónde yo estoy emplazado y poder hacer análisis territoriales, dónde va a estar emplazado mi edificio, mi infraestructura, bajo un entorno tridimensional. Yerko, le andaste la mano ahí. Ignacio, mira, con respecto a eso, por ejemplo, yo con un colega en verdad tuvimos una pequeña discusión hace un momento, ya que él trabaja directamente en la construcción, ya le ha tocado trabajar con modelos BIM. Yo que he trabajado contigo, por ejemplo, en un modelo de catastro de condiciones existentes, es muy diferente la escala a la cual trabajamos nosotros con respecto a la que después van a construir ellos, ¿cierto? Eso afecta finalmente en el costo del proyecto en general, en cómo está pensado la cantidad de dinero que se piensa utilizar. A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, los modelos siempre son una representación de la información que tengo disponible en el momento. O sea, si yo mi modelo de condiciones existentes lo hago en base a una topografía líder, obviamente va a tener la información
que tiene ese levantamiento líder que costó tanto. Obviamente, si quiero más información, tengo que ir ahondando un poco más. Y a veces un poco lo que pasa con la ingeniería, que se tomó ver cuánto dinero yo destino al diseño para tener un proyecto mejor, con más detalle. Eso depende harto, yo creo que del mandante o quién va a licitar. Ahí pasa gran parte por eso. O sea, un modelo puede tener tanta información como tú levantes en terreno. ¿Sí? La idea es que justamente, por lo menos este uso, la idea es que son una representación fiel del terreno, pero también acotando a lo que tú realmente necesitas. A veces uno sobrepasa un poquito y saca más cosas. Bueno, aparecen otros tipos de uso, el tipo de coordinación 3D, que es más popular, justamente donde yo muevo estos elementos tridimensionales y los voy chocando y ver dónde hay conflictos espaciales. Aparecen también el tema de la estimación de costos, donde yo puedo extraer cantidades de estos modelos y llevarlo a una plataforma de ubicación y de presupuesto. El tipo de programación, donde puedo incorporar una carta GAN. Entonces, ya no hablamos solamente de un modelo 3D estático, sino que es un modelo 3D que tiene información y que yo lo voy aplicando dentro del proyecto para distintas finalidades. Y aparecen otras cosas también, otras tecnologías que también se pueden aplicando, que a veces no necesariamente están ligadas a un uso, sino que ahí vemos con un poco el tema de simulación 3D, llevar modelos tridimensionales y poder operar, meterse con realidad virtual, con realidad aumentada, en este caso ya llevar los modelos a terreno, que darle un uso distinto a este modelo tridimensional, aprovechando otras tecnologías que están en el mercado. Ahí el primero, por ejemplo, no sé, aparezco yo manejando dentro de un modelo tridimensional un auto, entonces voy probando en mi carretera, aquí abajo estoy en terreno, viendo un modelo tridimensional en realidad aumentada, con una pantalla celular y posicionando donde va a ir el camino, y a la derecha ya en realidad virtual con unos lentes, explorando un poco el modelo en sí, interactuando con él. Entonces, aquí quiero ir un poco con esto, en cierto modo, que todas estas cosas que se vienen, que estamos viendo hacia atrás, hablamos un poco del Big Data, con esto gran información, hablamos de modelos tridimensionales, con lo que aparece de los software, hablamos con la nube también, con la información como está arriba, con simulaciones, realidad aumentada. Todos estos componentes vamos llegando finalmente al concepto de la industria 4.0, que justamente es la digitalización de la cuarta revolución industrial, donde ya pasamos a incorporar todos estos conceptos entre los procesos operativos de cada una de las industrias. Y justamente la construcción es una de las que está un poco más retrasada en ese aspecto, y por eso yo hablo un poco de que BIM vino a resaltar este tema de la digitalización, sino lo más probable es que, si, por ejemplo, esta charla, si yo le pongo digitalización, a lo mejor hubiéramos tenido menos gente, pero el hecho de que aparezca BIM como que llama un poco la atención porque es un término que está bastante en boca y mucha gente quiere saberlo. Entonces también funciona el BIM como un tema de marketing, pero entender un poquito, la idea de esto es justamente entender lo que está dentro de un contexto de digitalización, más que de un concepto más necesariamente de modelos tridimensionales o de software. Entonces, como les comentaba, esto finalmente va apuntando a lo que es la transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital? Es un proceso donde las empresas justamente toman su forma de trabajo y van incorporando tecnologías que otorgan beneficios a sus procesos tradicionales. Hablamos de automatizar procesos, cosas repetitivas que yo pueda, de cierto modo, traer la digitalización, incorporarla, ver la forma de minimizar costos, mejorar la comunicación, romper fronteras geográficas, justamente lo que hablábamos aquí de poder comunicarnos, maximizando la eficiencia. Son términos que van muy asociados con la transformación digital y que el BIM, de cierto modo, le incorpora en esta industria de la construcción. Y esta transformación digital hay que tenerla clara, que se apoya más o menos en tres pilares, que hablamos que son la tecnología, los procesos y las personas. O sea, es importante saber que estos conceptos hay que tenerlos bien identificados si yo quiero que mi industria o mi empresa empiece a incorporar la transformación digital o el BIM como forma de trabajo. Por dar un ejemplo, no sé, un taller mecánico que toda la vida estuvo trabajando con autos antiguos, autos mecánicos, y hace años atrás aparecieron ya los autos con computadores, donde requiere otra tecnología. Hacerse un poco la pregunta, si yo tuviera ese taller mecánico antiguo, si quiero empezar a ganar este mercado de nuevos autos que van saliendo, porque los autos antiguos ya van quedando rezagados, todos los autos ahora ya están en computadores, ver justamente, analizar si yo tengo la tecnología disponible para poder asumir la mantención de esos autos,
si mis procesos de recepción internos también integran también la capacidad de poder operar con estos autos, si las personas están dispuestas también a cambiar un poco su mentalidad, su forma de trabajar, incorporar nuevas máquinas que a lo mejor en un principio obviamente siempre cuesta el concepto más difícil de cambiar un poco la percepción de las personas que está acostumbrada muchas veces a venir a seguir haciendo las cosas como las viene haciendo hace años, porque a veces está en zona de confort, es mucho más cómodo y les cuesta un poco entrar de este concepto de cambio. Entonces, como les decía, lo primero, si yo quiero partir incorporando estos conceptos dentro de mi empresa, ya sea transformación digital o BIM, como lo quieran llamar, es entender qué nivel de madurez tengo dentro de mi organización, saber dónde estamos parados, si yo tengo las capacidades, como decía anteriormente, de poder abordar un proyecto BIM en un futuro o inmediato o un poco más adelante, o las herramientas que necesito para poder llegar. Y allí aparecen unas variantes que son fáciles de medir, que se tomó unas preguntas que hablamos de la intensidad digital y también la intensidad de la transformación en la gestión. La primera, que habla un poco comprender la tecnología que estoy ocupando yo actualmente en mi empresa. Yo le decía este caso del taller mecánico, si yo tengo, no sé, equipos, esos equipos me sirven para poder revisar un auto más moderno, tengo que saber si esta herramienta sirve o no. Por eso, hacerse un poco la pregunta, ¿qué hace la empresa con las tecnologías digitales? Si la incorporo o no. Y el tema de la transformación en la gestión, que como digo, es súper relevante, ver si yo tengo la capacidad de liderazgo dentro de mi empresa. Muchas veces hay mucho entusiasmo por salir adelante, eso también tiene un concepto, que lo voy a empezar un poco más adelante, muchas ganas de seguir adelante, pero si los liderazgos, la gerencia, finalmente la gente que toma decisiones no está comprometida con esto, créanme que esto no funciona mucho. Yo he hecho implementaciones BIM en empresas donde están todas las ganas de que partir con BIM, pero es un discurso, en cierto modo, que tiene la gerencia, pero a la marcha te das cuenta que, en cierto modo, ellos siguen trabajando de la misma forma y quedan estancados y el avance es demasiado lento y finalmente no se logran los primeros objetivos que uno tenía en mente. Entonces, también ahí responderse un poco la pregunta, ¿en qué forma la empresa maneja la transformación digital? En base a estas dos definiciones, uno podría catalogar su empresa dentro de 4 conceptos que aparecen aquí. El primero, que hablamos de los beginners, que los que tienen menor intensidad digital y también menor gestión de transformación. Como decía, son organizaciones que han implementado soluciones tecnológicas y aunque algunas de ellas aportan valor al negocio, la mayoría no lo hacen. O sea, tienen muy poca capacidad de ánimos de digitalizarse y tampoco quieren invertir mucho en esto. Entonces se quedan siempre paradas ahí en una primera instancia. Después hablamos un poco de los fashionistas, que son los que les gusta estar a la moda, que en este momento yo creo que son lo que más hay, que en cierto modo tienen una gran intensidad digital, que es el clásico ejemplo de la empresa que quiere partir y lo que hace es mandar a unas personas a un curso de unos software, alquila los software, porque ya no los venden, alquila los software y piensa que ya está listo. Lo cual, obviamente, como les digo, no es tan así. Que cumplimos un objetivo que es la tecnología, las personas, pero si mis procesos no cambian, difícilmente voy a poder lograr los objetivos que yo quiero en términos de rendimiento u optimización de los procesos que estoy generando. Generalmente aquí falta un poco, en esta parte, trabajar un poco más los procesos. A diferencia de los conservadores, en cierto modo, que tienen todas las ganas, pero son más lentos en el tema de la intensidad digital. Lo ven con cautela, saben que tienen que hacerlo, pero se toman su tiempo, no sé, piensan que esto viene un poco más allá, entonces todavía en la oportunidad, no quiero invertir, no quiero gastar plata en esto porque no creo que me va a traer beneficio inmediato, y finalmente, ¿qué genera esto? Que obviamente pierden mucha oportunidad en el proceso. Y finalmente ya los digitales, que son organizaciones que saben cómo sacarle provecho a este tema de la digitalización, no es algo del otro mundo, mejoran sus procesos, van evaluando constantemente, van capacitando su personal, adquieren tecnología y, como decía, en base a los 3 pilares, van armando un poco una empresa que está a la vanguardia, donde la innovación siempre un poco es como la palabra que está ahí en boca para poder seguir adelante con sus proyectos.
Bueno, aquí no hay receta que pueda servir para todos. Como les digo, hay empresas que pueden tener un grado de digitalización muy alta, pero las personas están muy comprometidas. Hay empresas que tienen toda la voluntad en la tecnología, por eso hay muchos caminos para llegar a esto de la transformación digital. Es un tiempo que hay que tomarse de hacer un primer análisis, como decía, antes de comenzar esto. Por tanto, como le dice, lo que a uno sirve, a otros no. Es bien puntual el análisis dentro de las organizaciones. Y BIM, como ya hablamos con metodología, borrar un poquito este concepto que hablamos de software o de que BIM son solamente modelos 3D, sino que es una forma de trabajo que incorpora a todos los proyectos y está dentro de la fase del ciclo de vida de todo proyecto, partiendo del diseño, construcción, operación y mantenimiento, y que a su vez incorpora tecnologías que me permiten manejar documentación, temas de costos, temas de planificación. Entonces, es un sinfín de tecnologías que voy incorporando dentro del proyecto. A mí me gusta hablar de todo esto porque, en cierto modo, yo les comentaba al principio, BIM se conoce más que nada como dentro del edificio. O sea, hace un tiempo atrás, si uno ponía BIM, lo que más aparecía eran temas de modelos 3D de edificios. Yo, que venía de la parte vial, siempre traté de buscar un poco de cómo optimizar los procesos, y cuando conocí este concepto, vi que era súper llamativo, pero claro, está enfocado en un puro nicho, pero también la idea mía era justamente buscar cómo esas cosas yo las voy a aprovechar dentro de los proyectos viales o los proyectos que yo conozco. ¿Cierto? Cómo estas cosas me pueden resolver a mí los problemas que yo tengo en el día a día en cada uno de los proyectos que llevo hasta el día de hoy. Así como han aparecido tecnologías como los celulares, que ahora nos facilitan la comunicación, lo que decías, temas plataformas, un poco quedarse un poco con ese concepto. O sea, que ocupar las tecnologías que nosotros hoy tenemos vigentes en beneficio del proyecto. Cuando BIM pasa a ser ya más un problema que un beneficio, es porque algo no encaja bien dentro de la implementación en la empresa. Entonces, eso hay que tenerlo más o menos claro. Entonces, BIM en el mundo. ¿Qué ha pasado con BIM en el mundo? Esta es una lámina de hace unos años atrás, donde vemos que obviamente en Europa está demasiado masificado, y en Latinoamérica en especial, bueno, Chile es uno de los pioneros, Brasil también, y últimamente apareció Plan BIM Perú, también CIBIM en Argentina, y también una estrategia en Colombia. Por eso, en ese sentido, la pregunta que hice al principio, si esto del BIM es voluntario o no, yo creo que bueno, todos los gobiernos apuntan un poquito a que esto ya sea un estándar de aquí a unos años más en adelante. Por lo tanto, hacerse la pregunta de si yo quiero o no quiero hacer BIM, como digo, ¿qué sentido tiene ahí para mi negocio la transformación digital? Tiene mucho que ver con eso el tema de la supervivencia de la empresa, que el que no innova, el que no se actualiza, simplemente se va quedando un poco atrás y va desapareciendo del mercado. Aquí hay algunos documentos que a lo mejor les pueden ayudar a profundizar un poco esto, porque la idea de esta charla también, bueno, de BIM podríamos estar hablando muchas horas porque aparecen muchos conceptos que lamentablemente por temas de tiempo no puedo abordar, como les decía, el tema del PEP, por ejemplo, que el Plan de Ejecución BIM, que es un documento súper específico, que está dentro del estándar, por lo tanto es un documento que se tiene que realizar y que no es más que la planificación de un proyecto, cómo yo voy a elaborar mi proyecto planificadamente desde un principio usando tecnologías. No es más que eso. Cosas que parecen bastante lógicas dentro de cualquier gestión de proyecto, pero que muchas veces se dejan de hacer. Entonces, BIM ya lo implanta. O sea, tú para partir un proyecto tienes que hacer estos documentos, pero tienes que entregar al mandante. Y ese va a ser el que te va a regir al inicio del contrato, y obviamente un documento dinámico que va variando. El tema de la solicitud de información, temas del EIR. Entonces, BIM es una metodología bastante amplia que poder condensarla en esta hora que tenemos destinada de charla es bastante difícil. Por eso, si alguien se quiere adentrar un poco más, está este documento que es el manual para la introducción de la metodología BIM en el tema de Europa. Ahí se explica bien un poco los beneficios que han visto la comunidad europea, que como vimos en el área anterior, es una de las que está más desarrollado el tema del BIM, los beneficios que han visto en implementar esto en proyectos en específico y una guía más o menos de cómo seguir. Ay, disculpen. Y hace poco también la CDT,
que la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile sacó este documento que justamente es una guía estratégica a la adopción BIM. Es un documento mucho más resumido, donde también explica un poco los beneficios que ve en este caso la Cámara Chilena de Comercio, la Cámara Chilena de Construcción de Chile, de implementar BIM en cada una de las fases del proyecto. También aparece ahí un poco hablando de lo que son las tecnologías, de las personas. Entonces, este es un documento mucho más pequeño que también puede servir de guía para ir entendiendo un poco esto, lo que es el concepto de BIM. Bueno, y esa era un poco la presentación que tenía la charla. La idea es que un poco ahora ahondemos un poquito en algunos más conceptos que puedan tener dudas, que les quedó por ahí, porque como les digo, condensar todo lo que es la metodología pues, es bastante extenso, o sea, es bastante difícil llevarla a una charla. Ahí está mi LinkedIn, también los dejo, los que me quieran seguir, yo generalmente posteo cosas, información de BIM, eso también lo tengo disponible ahí. Y mi correo electrónico también siempre disponible si alguien tiene dudas o alguna cosa en particular que quiera consultar. Gracias, Ignacio, por esta conferencia, por todo lo que nos ha compartido. Les pido, por favor, a los colegas que se han conectado, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, incluso aquellos que ya han tenido alguna experiencia con la transformación digital. Ustedes saben que aquí no se vale el video escénico, ¿no? Entonces, esperamos por sus preguntas o sus comentarios, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Janet, tú me estuviste comentando ahora al principio que estás, creo que un diplomado, ¿cierto? Sí. Bueno, básicamente ha sido un gran resumen, te felicito porque yo estoy actualmente estudiando un máster en gerencia de proyectos, muy enfocado al tema de la gestión contractual, que es lo que más o menos me gusta, la gestión de contratos BIM en fases de construcción. Así más o menos se llama el título del máster, y cuesta un poco dimensionar todo el tema del BIM porque son muchas cosas a la vez. Entonces, casualmente, este módulo que estoy este mes trabajando, se trata de cómo desarrollarlo, el EIR, que es los requisitos BIM del cliente, que es el documento que te sustenta el plan de gestión BIM, que es el BEP, que como lo mencionaste. Entonces, son tantas cosas a la vez que tú te quedas de que esto cómo le hago match con las buenas prácticas de la construcción o las sugerencias o las realidades de los proyectos, porque a veces quieres abarcar cosas, pero la realidad de tu proyecto es que no tienes la madurez o la madurez BIM para esta metodología. Entonces cuesta un poco ese cambio de chip. Yo lo veo bien, más bien como una forma un poco forzada y empujada a los que hemos trabajado, por lo menos yo, toda mi experiencia ha sido en la industria de la construcción. Entonces veo BIM como una metodología que empuja a la industria a esta revolución digital que debe hacerse, porque si no la industria se va a quedar muy rezagada. Entonces, más o menos ese es el concepto que tengo, además de que choca un poco también con las políticas de cada país, porque cada país tiene que readaptar sus políticas relacionadas a la construcción, y eso es un cambio de paradigma, son unas fuerzas a veces que también tienen que ir de la mano con la evolución educativa del país en sí donde esté desarrollando, y de las empresas que realmente quieran meterse en esta onda. Entonces es algo bastante amplio, pero me ha gustado mucho el resumen que has expuesto, y bueno, ahí seguimos a la orden cualquier cosa. Sí, por eso, o sea,
como te decía, BIM es un mundo cuando uno se mete en esto, no es fácil poder resumir todo lo que es la metodología, pero mi idea es transmitir justamente la importancia de esto que tiene actualmente en el mundo y en Sudamérica. O sea, uno puede tener la opción de adoptar o no, transformar mis procesos o no. Lo que está claro sí que en cierto modo, como se ha visto en todos los rubros, si yo no voy innovando, evolucionando, finalmente me voy quedando afuera. No sé, casos clásicos, no sé, Blockbuster desapareció porque no quiso innovar el tema del streaming. Desapareció finalmente. Y así con muchas otras industrias, las cámaras fotográficas, Kodak también ya no existen. Y esto va a pasar también con el mundo de la construcción. O sea, las empresas que no empiecen a adoptar estas tecnologías que mejoran sus procesos, mejoran su rendimiento, mejoran sus resultados de proyecto, también van a ir quedando un poco atrás, y así lo han entendido los gobiernos. Ya no es, pues, ya no es un poco el tema del voluntarismo, sino que es prácticamente, como decía Janet, casi una obligación. Y no es lento, o sea, y no es rápido, como decía, la implementación no es rápida dentro de una empresa, imagínense dentro de un gobierno, dentro de un estado, que tiene muchas personas, entonces, de hecho, Chile está proyectado al 2025, creo que Colombia también, entonces son años que se van aprendiendo para llegar a un nivel de madurez aceptable para poder ya obtener algunos resultados. Gracias, Janet, por tus comentarios. Adelante, Yerko, que levantó por ahí la mano. Te escuchamos. Con respecto a ese, Ignacio, mira, nosotros actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto, pero se da como todo al revés. Ellos ya tienen el proyecto hecho, entregan el PDF y en base a eso nosotros tenemos que modelar. No debería ser al revés, que ya el modelo debería diseñarse directamente en BIM. Por ejemplo, yo también hice el máster en Sigurat y al menos los proyectos que nos hacían así, que como se espera que se trabaje en la metodología, era así. Tú tenías que diseñar el proyecto ya en BIM, ya con el diseño 3D, ya con los parámetros que se espera, y después en base a eso sacar todo lo que son planos, perfiles, ubicaciones. Pero actualmente se trabaja totalmente al revés y se espera que el modelo que es representativo exactamente igual. O sea, ¿qué falta para cambiar esa mentalidad de la gente que diseña los proyectos o cómo se implementa el BIM? O sea, lo primero es entender la metodología de trabajo. Por eso yo hablaba de estas empresas que son bien, que quieren estar a la moda y que entienden el BIM simplemente prácticamente como una especialidad más, donde generan su departamento BIM, dicen, hay que comprar software para poder hacer modelos 3D, y yo con modelos ya, y dicen, le pagué un curso a una persona, lo pongo ahí, sabe hacer modelos 3D, perfecto, ya hacer BIM, y salgo al mercado a ofrecer BIM. Y cuando están en el mercado se dan cuenta que eso no es BIM. O sea, ellos están haciendo simplemente, en vez de hacer planos, haciendo modelos 3D, pero están trabajando de la misma forma de siempre. Están cometiendo los mismos errores de siempre, solamente que ahora sobre un modelo 3D. Por eso yo trato de englobarlo dentro de la metodología de trabajo, o sea, este tema de la información en la nube, de la colaboración entre los participantes. De hecho, Yerko, yo creo que el tema de la colaboración incluso puede estar un poco más importante incluso que a veces generar modelos 3D. O sea, un proyecto bien coordinado donde el flujo de información sea oportuno y sea veraz entre todos los participantes, asegura más el éxito de un proyecto que hacer modelos 3D simplemente. Bueno, sí, también aquí nos pasa porque no hay comunicación, nosotros podemos entregar modelos, pero después de parte de la persona que debería revisarlos, no hay ninguna comunicación por parte de él, no tiene nada. Entonces ahí es donde nosotros nos corta, o sea, entregamos un producto que es bueno, en verdad, nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo del proyecto, que hemos detectado errores incluso antes que ellos, pero aún así ellos lo avisamos y no lo pescan, no lo revisan. Entonces, ¿para qué implementarlo a nivel gubernamental si la empresa tampoco por eso hay algo que lo puede fiscalizar? Yo hablaba del concepto de la intensidad, donde la gente, o sea, quien está a cargo del proyecto, el que tiene que estar bien posicionado y empoderarse de esto de la digitalización. El gerente de ahí hacia abajo, el que está a cargo del proyecto, impulsar en que, de cierto modo, cada uno de los participantes empieza a ocupar esta tecnología, porque si no, como les digo, esto va a ser un proyecto hecho de la misma forma de siempre, pero simplemente con modelos 3D. Y van a dar cuenta que no va a generar ningún beneficio extra, y ahí donde a veces empieza un poco la decepción, donde dice, no, fíjate que BIM no era tan bueno, BIM no sirve. Hay que entender un poquito todo este concepto de la metodología. Sí, fíjate una cosa, Ignacio. Ayer casualmente asistí
al segundo día de la Feria Internacional de la Construcción aquí en Santiago de Chile. Y una de las cosas, cuando asistí pues, a una plenaria, estaban hablando de este tema, del BIM, ¿ok? Pero el BIM no como una panacea, no como que la solución para todas las cosas, no es como la solución, no es como como muchas veces se dice por ahí, como la última Coca-Cola del desierto. No, estamos hablando del BIM como un proceso, como una herramienta altamente importante, pero a su vez colaborativa. ¿Ok? Es un proceso colaborativo que incluso nos ayuda muchísimo teniendo conocimiento y sabiendo qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que hacer las cosas, por ejemplo, en un contrato de construcción. Como tú estabas hablando, no es solamente edificios, tú estuviste muy inquieto durante tantos años, bueno, ¿cómo aplico esto, por ejemplo, para un proyecto de vialidad? Es decir, ¿cómo yo lo puedo aplicar en general para un proyecto de ingeniería? Entonces, el tema es, y tú hablaste también de rendimiento, pero en cuanto a lo que es la optimización de los procesos, no podemos olvidar de lo que significa la productividad, porque casualmente ayer se enfocaron de una manera muy contundente en lo que realmente significa la productividad. Y lamentablemente todavía hay algunos que se confunden porque dicen que productividad es producción y son dos cosas diferentes. Claro, van de la mano, forman un vaso comunicante. Pero cuando hablamos de productividad, para no echar el cuento tan largo, estamos hablando de optimización de procesos en términos de eficiencia, pero con una actitud colaborativa. ¿Okay? No cabe duda, mis estimados colegas, que la forma de construir, la forma de proyectar ha cambiado de una manera muy acelerada en estos últimos años. Y definitivamente tenemos que caminar del lado, o muy al lado, muy casado con lo que es la transformación digital. Eso era pues el muy corto comentario que yo quería hacer. Creo que levantó la mano por ahí mi buen amigo Alberto Urdaneta. Adelante, por favor. Buenas noches ante todo. Ignacio, te felicito. Muy puntual tu exposición. Saludos, Carlos. Veo por aquí también a Gerardo. Un abrazo. Ignacio tiene mucha razón. Esto de implementar el BIM es un proceso y el que no se adelante se va a quedar atrás. O sea, va a ir perdiendo. Recuerda que todo proceso de cambio, hay mucha resistencia al cambio. Una pregunta que hicieron, ¿cómo se comenzaba a iniciar para hacer esto? Por el principio, la topografía. Yo hace 4 años introduje el cambio dentro de una empresa para construir un hotel en el Caribe. Y lo primero que hice fue un levantamiento topográfico con drones al 3D y se puso en la nube. Y se fueron incorporando. Fue un proceso, pero muy difícil porque la mentalidad de los directivos era muy rígida, era muy primitiva. Pero sí logré el cambio porque se demostró que con la tecnología, con esta implementación, sí se podía avanzar, los tiempos se optimizaban, los costos iniciales podían ser mayores, pero los rendimientos iban a ser sustanciales, sumamente sustanciales. De hecho, cuando se pone en 3D en la nube, la topografía, ya todo el mundo tenía ideas para comenzar a diseñar. Se empiezan a hacer los diseños y la comunicación, hacer el plan de comunicaciones, hacer la gestión del alcance. Entonces se empieza a tomar la iniciativa para lograr el éxito del proyecto. Por eso es que tu exposición es muy puntual y el ciclo que hiciste desde el cliente, de los requerimientos del cliente hasta el cierre, me pareció excelente. Muy resumido, porque esto es muy extenso y más la implementación de los programas 4D, 3D, 5D, como tú dices, son aplicaciones muy específicas, pero los gerentes de proyectos, los que tienen la iniciativa para implementar esto, tienen que tener la capacidad de ver hacia el futuro, porque si no, no lo van a lograr. Y tener una experiencia bastante amplia en lo que es los sistemas de construcción, sea de vialidad. Para vialidad parece mentira, pero es muy importante hacer un levantamiento en 3D. ¿Por qué? Porque en un levantamiento 3D tú haces la topografía en 3D y los caminos se te abren todo rápido. Porque puedes hacer las proyecciones pendientes, canales, drenajes, cortes, rellenos. Eso es sumamente importante. Entonces, hay que volcarse en Latinoamérica a implementar esto, a divulgarlo, como lo estás haciendo tú. Te felicito y
Espero que te haya servido. A mí me sirvió. Hace 4 años fue un cambio muy duro, pero cuando haces como haces con la gerencia de proyecto, cuando haces la gestión de riesgo, que tú evalúas, hay gente que es resistente al cambio. Entonces, pero tú le demuestras que sí puedes lograrlo porque haces un análisis de costo inicialmente, y cuando ya a mitad de camino, después de tanto luchar, porque parece que estuvieras luchando David contra Goliat, logras convencer a los directivos. De hecho, un comentario es que la primera vez financié yo, como gerente del proyecto, el levantamiento de la topografía con drones. No solamente hice del espacio, sino del perímetro, y eso me ayudó con drenaje, con tomas, era una edificación, como tengo un hotel en el Caribe, un hotel de una marca reconocida. Y entonces todo el mundo, todos los interesados tenían acceso, iban viendo cómo iba evolucionando el proyecto, porque desde la topografía se veían los cortes, se veían las alturas, todo el mundo podía opinar. Era muy fácil tener la información en tiempo real. Los tiempos se acortaron, pero muchísimo. Y las soluciones eran inmediatas, casi en tiempo real, como si estuvieras trabajando en Scrum. ¿Me entiendes? Sí, de hecho, Alberto, ahí como un comentario. Sí. Cómo se van aplicando las diferencias entre tipo de proyectos. Lo que más se conoce en edificación, por ejemplo, el clash detection, que es la interferencia de los elementos, los tubos que chocan con esto. Pero en mi caso de proyectos viales, que yo trabajo con un entorno donde tengo que posicionar mi proyecto, a veces lo más complicado es lo que no choca. Lo que no lo crean. La experiencia, por ejemplo, si yo levanto un camino, un rasante, y me quedó un acceso más abajo, y no lo identifico, oye, ¿cómo soluciona esto? Tengo que meterme hacia adentro, hacer una expropiación, o se de cosas, pero eso no está chocando, simplemente. A veces torre de alta tensión que tiene una franja de seguridad, mi camino no está chocando a la torre, pero sí se está acercando a su franja de seguridad. Y eso yo lo puedo hacer análisis bastante rápido dentro de estos modelos que se tomó, son finalmente capacidad y el GIS, que es Sistema de Información Geográfica, donde yo estoy posicionando mi proyecto y puedo hacer un análisis rápido de eso. Claro, yo lo hice y eso me sirvió. Te estoy comentando que para vialidad es fundamental porque lo ves puedes moldearlo, le das la vuelta, lo ves en el espacio, y entonces puedes tener una visión. Vialidad es mucho más por pendientes, por drenaje, por lo que tú dices, porque lo que no va a chocar. No es como en la construcción, por lo que va a interferir. En este caso es lo que no te va a interferir en la vialidad, incluyendo las pendientes, los rangos de tolerancia, los anchos de vía, en el país, lo que tú dices, ¿no? Cuánto te permiten, cuál va a ser los sistemas de expropiación, pero lo tienes en la nube o lo tienes es muy difícil incorporar los cambios en las organizaciones, y más que todo en los gobiernos. Pero sí se puede lograr y hacia allá vamos. Claro que porque sí. Hay gente como tú, como Carlos y como otras personas que estamos aquí participando en esto. Así es. Gracias, Alberto, por tu participación. Adelante, Gerardo. Gerardo nos está acompañando desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Te escuchamos, Gerardo. No, estás muteado. Estás muteado. Ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos, y bueno, y quería felicitar a Ignacio pues por haber muy bien resumido en tan corto tiempo pues, todo lo que es la influencia de BIM en la digitalización dentro de los procesos constructivos, independientemente de cualquiera que sea el área. Haciendo una analogía con tu presentación, Ignacio, yo estoy por publicar próximamente un pequeño artículo con relación a lo que es el futuro del e-construction dentro de la industria de la construcción. Y Lean Construction y BIM van de la mano, pues. Tienen funciones o buscan resultados similares o beneficios similares, que son hacer la reducción del tiempo de entrega del proyecto, reducir los costos, optimizar los procesos, etcétera, etcétera. Si me permiten, yo les voy a compartir la lámina que tengo yo para esa presentación o para ese artículo. ¿Ok? Déjenme un momentico a ver si puedo hacerla en tamaño de presentación. Me dicen si la están viendo para ver. No, para ver aquí.
¿Ok? Excelente. Aquí lo estamos viendo, sí. Ok, entonces resulta que actualmente o recientemente, de hace 10 años atrás, estamos trabajando con Lean, que es netamente analógico, que es aferrarse a esos post-it o las notas adhesivas que se ponen en las salas de reunión o bella o las salas de guerra, como llaman, y entonces está basado en reuniones con personas y en notas adhesivas, ¿no? Ya estamos brincando lo que es el DIN digital, ¿ok? Entrando un poco en lo de la digitalización o la automatización, sí, digitalización que tú estás proponiendo para el desarrollo de BIM dentro de las empresas en los procesos, donde tiene una gran recolección de datos, ¿ok? Que te permiten entonces aplicar una cantidad de software y una cantidad de plataformas colaborativas que te permiten entonces reuniones virtuales o reuniones en persona o híbridas con diferentes tipos de pantalla. Igualmente, entonces ahora el próximo paso que debería tener entonces la industria, yo particularmente porque soy fanático del Lean Construction, es hacer el Lean inteligente, que es ampliar entonces la interconexión por a través de la nube o a través de cualquier tipo de plataforma, que tengamos interconexión de los materiales, de las herramientas maquinarias y las personas. Eso nos va a llevar en algún momento en el futuro a que sea un Lean autónomo, ¿ok? Donde empieza a funcionar lo que es la robótica, una construcción automatizada y la creación de nuevos contornos, pues que nos permitirán hacer una industria de la construcción un poco más, digamos, más hacia adelante, más hacia el perfeccionamiento, hasta llegar a lo que se conoce o se llama como el Lean ultra eficiente, que es una visión de futuro donde se optimiza todo y el sitio de construcción es prácticamente algo totalmente automatizado. Entonces voy a dejar de compartir. Entonces, eso que tú mencionaste de BIM, yo estoy ahorita tomando unos cursos BIM y realmente el mundo de BIM es sumamente amplio, ¿ok? Te permite lograr una cantidad de beneficios si sabes realmente implementar bien en tu proyecto, porque tú generas un modelo BIM, pero el modelo BIM tiene que ser ajustado al proyecto que tú estás realizando. Tú puedes tener un modelo BIM para las vialidades, pero no todas las vialidades son iguales. Y los requerimientos que vas a tener no son iguales. Y los accesos y las geografías donde va a estar tampoco son iguales. Entonces, yo concuerdo mucho contigo, pues, en que el mundo de la construcción, ¿ok? Bien sea el proyecto que sea, tiene que estar guiado hacia la digitalización más que las herramientas. ¿Okay? Porque, como tú bien dices, BIM es una metodología, así como Lean es una filosofía de trabajo. Gracias, Gerardo, por tu participación. Muy interesante, pues, esta lámina que nos ha compartido. Muy poco tiempo. Dijiste muchísimo. Fuiste muy contundente, muy directo. Gracias, Gerardo. Bien, otro comentario, alguna otra pregunta, por favor? Ya estamos terminando con esta conferencia. Que la verdad que este foro de discusión, después que Ignacio terminó con su lámina, con su exposición, ha sido muy fructífero, muy participativo. Pero no sé si hay, por aquí estamos viendo a Pierre, estamos viendo a Cristian Garager, Carlos Sictos y Johan. No sé si tienen pues otro comentario ya para terminar, por favor. Si no tienen comentarios, entonces vamos entonces a terminar con esta conferencia. Esta es la primera de unas cuantas que vamos a estar planificando. Yo creo que la próxima va a ser, Ignacio, el próximo año, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, señores, nos vemos en otra oportunidad. No sé, Ignacio, si tienes algunas palabras de despedida, por favor. No, bueno, volver a agradecer a todos la participación. Todos los comentarios también son muy, muy bien recibidos y entender un poquito que obviamente las tecnologías están ahí al alcance de la mano, hay que saber utilizarla e implementarla dentro de cada uno de nuestros proyectos para que podamos sacarle provecho. No hacerlo por moda, sino que literalmente buscarle un uso, un beneficio dentro de lo que hacemos en el día a día. Perfecto.
Muy bien, señores, entonces nos vemos en otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches y bendiciones a sus familias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.